Seguimos con amasando y haciendo, gracias, y amenizando con el mate. Bueno, para los que tienen poca fe respecto de la harina y la masa en supervivencia, hay que decir que, bueno, acá tenemos harina, estamos haciendo una prueba, pero la harina puede crearse a partir de muchas cosas que se encuentran en la naturaleza. No hace falta tener un molino ni nada. Moliendo diferentes frutos secos, moliendo tubérculos, incluso puede ser harina de hormigas. Entonces, aparte, a partir de una harina se puede generar una masa con harina y agua. No hace falta más nada. Acá lo que vamos a ver entonces es cómo cocinar. Tenemos acá un fueguito que tiene primero lo básico. Son las piedritas. Importante que no salgan de los arroyos para que no tengan riesgo de explotar. Después de eso tenemos una sección donde estamos haciendo el fuego y una sección donde vamos a poner las brasas. Esto ya no es tan básico y es un parapeto que nos da un poco más de calor a nosotros porque está haciendo frío. Y aparte va sirviéndonos para secar la leña. Entonces, acá vamos a usar un amidículo un poquito ya avanzado y es la tapa de la olla. Vamos a mostrar una forma tradicional de hacer con una tapa o con una sartén, puede valer también. Otro día vamos a mostrar cómo se hacen piedras o de forma más tradicional. Teniendo la tapa de una olla, podemos aislar, digamos, evitar que se queme el pan o lo que vayamos a hacer de dos formas. Una, usando la propia harina, que sería lo más fácil. Otra, si disponemos, como en este caso, y vamos a hacerlo para que quede más lindo, de algún tipo de grasa o de aceite, lo usamos. Tenemos grasa. Capítulo panes. Como dijimos, vamos a, en este caso, para que se hagan rápido y no tener problemas ni de cocción, ni de tiempo, ni de falta de combustible, lo que hacemos es hacerlos finitos. Y una vez que están hechos finos, les hacemos unos tajitos para que se cocinen rápido, vuelta y vuelta. Entonces, podríamos poner harina, un poquito de harina, que al quemarse va a evitar que se pegue. Esa es la versión más fácil, digamos. Ahora, todavía no generamos brasas. Acá tenemos las brasitas. Esto, por supuesto, es el mismo método que se puede usar para hacer un asado. Pasa que la diferencia es que acá hay que tener mucho cuidado de que el fuego no se descontrole, porque no estamos en la civilización. Y esto lo digo en serio, Ahora vamos a ver que no estamos en la parrilla.